¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto reencontrarnos. Damos comienzo a una nueva semana dentro de esta quinta temporada de Con Vida Propia, recorriendo el sur de la provincia de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires, llegando a todo el país a través de Flow, en la señal 520. Así que no solo es que estamos y llegamos en el sur santafesino, en el norte de Buenos Aires, sino también en todo el país. Para los que tienen el dispositivo Flow, donde estén, nos pueden ver. Señores, hoy nos quedamos, estamos tratando de ir redondeando aquellos mujeres y hombres que fueron electos por primera vez. En este caso, nos quedamos nuevamente en la ciudad de Pueblo Ester, su actual vicepresidente de la Comisión Comunal y ganador de las elecciones en la categoría de concejales, el doctor Germán Pereira. Germán, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. No, por favor, qué gustazo. Gracias por la invitación. Y qué honor. Vos sabés, a todos ustedes le he dicho lo mismo. Qué honor. Van a quedar en la historia. Sí. Para empezar. Sí. Después esperemos que queden todo bien, todo bárbaro. Pero para empezar, que sí. la historia sea buena. Que la historia sea buena, sí. Exactamente. Sí, obviamente el hecho de ya ser el último vicepresidente es parte también de la historia, Sí, como señor. también así formar parte del primer consejo de la ciudad de Pueblo Ester. Te leí en una nota, me recibí en 1990, vos corregime si hay error, ¿eh? No, me recibí, es exacto. decir, el año que viene 30 años. El año que viene 30 años de profesión. Sí. ¿Cómo pasó el tiempo? Pasa el tiempo, parece mentira, pero es así. ¿Por qué médico? ¿Por qué médico? No sé, yo creo que desde muy chiquito tenía esa vocación. Jugábamos la pelota, alguien seleccionaba, yo era el primero que... ¿Ah, sí? Sí, no sé por qué. El primero que iba a asistir o... creo que desde que tengo uso de razón dije voy a ser médico y bueno, lo pude cumplir con el apoyo de mis padres. Mi papá era carnicero, mi mamá era costurera, así que hicieron un gran esfuerzo, gracias a Dios. ¿Costurera de profesión? Costurera de profesión, sí. Sí, hacía vestido de novia mi mamá. Así que bueno, era de las buenas. Sí, era de las buenas. Ya no están en este mundo, pero en cierta manera le agradezco eternamente el hecho de haberme acompañado, porque eran épocas muy difíciles. Gracias a Dios estuve en el último ingreso restricto. Mira vos, che. Fue que yo estuve pensando eso cuando leí y no me animé a ponerlo. Exacto, fue el último ingreso restricto, había cupos. Sí. Así que creo que eran 200 cupos y fui parte de los que quedamos adentro, así que al año próximo ya era irrestricto. Es decir, que has sido, o seguramente seguirás siendo, un buen estudiante. Y me recibí casi con 23 años, 24 años sin cumplir. No me digas. Sí. Ah, no, 24 bueno. años. Bueno, en serio. 24 años. Así que le puse todo el empeño, el empuje, realmente me gustaba. Tuve la sana oportunidad de conocer grandes maestros de la medicina que bueno, hoy ya no ejercen, algunos ya no están y otros no ejercen. Así que me tocó una época muy, muy linda de la Facultad de Ciencias Médicas Rosario. Tengo un par de... No te molesta que hablemos de esto. No, por favor, Andrés. Te leí en la nota vos sabés que dice, tuve la oportunidad de irme a un pueblo en el que ejercí durante 4 años la medicina rural. Exacto. ¿A dónde te tocó? Yo empecé mi carrera y en primer año empecé a hacer hemoterapia en el Sanatorio Ipani, en el Hospital Español. Sí. Me formé como técnico en hemoterapia y mientras trabajaba ahí me recibo, es más, sigo ejerciendo como técnico de hemoterapia y un neumonólogo de ahí me ofrece ir a Santa Isabel, que queda a 15 kilómetros de Villa Cañas, 36 kilómetros de Venado Tuerto. Así que bueno, ahí estoy como director del Hospital Miguel Rueda de Santa Isabel. Sí. Y ahí entro en la maternidad Marte como concurrente. Concurrente, ¿qué significa? En vez de ser 3 años residentes son 4, pero ad honorem, por los cuales viajaba 2 veces por semana a la maternidad Martín y ejercía mi profesión de médico rural, que siempre digo que ya venía con una formación como técnico en hemoterapia. Yo terminaba mis 6 horas de técnico en hemoterapia y me quedaba todo el día en terapia intensiva, viendo cómo trabajaban. Sí. Y bueno, aprendí mucho, o sea, salí de la facultad y a su vez ya venía trabajando en un sistema de salud que me aportó muchas cosas. Y el hecho de ir a un pueblo como Santa Isabel, como mi querido Santa Isabel, me enseñó mucho porque hay pocas cosas, poca infraestructura, claro, y uno se tiene que arreglar con muy pocas cosas. Pero bueno,
aprendí mucho en esa oportunidad. Germán, entonces sos médico clínico y hemoterapista. Yo soy hemoterapista, que es una carrera técnica. Sí. Después hice obstetricia en la maternidad Martí, rindo, y ya después de estar de 4 años director del Hospital Miguel Rueda en Santa Isabel, Sí. vuelvo porque me había quedado algo pendiente por una cuestión económica mía que no podía sostener. Hice anestesiología y reanimación en el Hospital Eva Perón. Mira vos, allá en el Policlínico de Baigorria. De Baigorria, exactamente. Rendí las 2 especialidades, las tengo, y a posteriori se me ocurrió extenderme un poquito más, ser un poco más curioso, y terminé siendo jefe del servicio de Shock Room, que es la sala de choque, en el Hospital San José en Campana, formándome un año en trauma, que es una carrera que acá en la provincia de Santa Fe no está, que sería la de emergentología. Sí. Y después de tanto trajín, dije en algún momento tengo que poner primera, y aterricé en Santa Isabel. Perdón, en Pueblo Ester. En Pueblo Ester. Vos sabés que yo siempre digo, vos corregime, Dime. que nosotros vivimos un tanto engañados, más allá de todas las cosas que tenemos para quejarnos, y con razón, para reclamar, y con razón, para pedir, y con razón, las cosas que están mal, y con razón, etcétera, etcétera. Vivimos en una burbuja, toda esta zona sur de Santa Fe. Desconozco el norte de Buenos Aires, así que pido disculpas, pero en esta zona, a cualquiera que le pasa algo, en 10, 15 minutos llega a un lugar donde lo atienden, y lo atienden en el primerísimo primer nivel, empezando por los profesionales, obvio, ¿no? Cosa que en el resto del país, o a medida que te alejas, no ocurre. No. ¿Coincidís con eso? Perfectamente. O sea, yo he tenido la oportunidad y la gracia de poder conocer a otros lugares del mundo, y cada vez que iba a un lugar siempre me acercaba a la parte de salud para ver cómo trabajaba, me presentaba, y siempre tenía buena recepción. Yo siempre digo, o sea, siempre pongo el mismo ejemplo: alguien que tiene un evento coronario, o sea, hablemos de un infarto, llama al 107, que por una cuestión de gestión, gracias a la gestión que hicimos con Martín, está la base de operaciones telefónica en Pueblo Ester, y en 7 minutos hemos visto en las cámaras, se dispara el móvil, en 7 minutos están con el paciente, y ya se está hablando o al centenario o al provincial. Es más, se está creando un software en el cual los electrocardiogramas, un poco hablando de la reforma laboral, cada vez la intervención humana va a ser más escasa, ya esperan si es para revascularizar, o sea, poner un stent, no sé si lo ha nombrado, o no. Entonces, el hecho de tener, por ejemplo, un infarto, que tiene que ver mucho los tiempos, un poco lo que decías vos, esa atención de esa persona que no tiene obra social, que en cualquier lado del mundo implica costos importantes, le salva una vida. Eso pasa en muy pocos lugares. Y cuando alguien, qué sé yo, como yo, como cualquiera, como Lagán, como Gustavo, como cualquiera, dice, este mismo caso en Chaco se muere. ¿Es así? ¿En un porcentaje alto? En un porcentaje mayor, sí. ¿Por qué? Por las distancias. Justamente la semana pasada estuvimos en Román, al norte. Sí, conozco. Al norte de Santa Fe. De Santa Fe, porque quisimos ir a ver la experiencia, porque en el 2017 pasó de comuna a municipio, así que queríamos contar un poco y hablando de salud, la incorporación del Hospital de Reconquista nuevo, a ellos les significa muchísimos beneficios, ya sea en lo económico y fundamentalmente en la calidad de atención y en la rápida actuación frente a una situación crítica. Son distancias mucho más enormes. Yo recuerdo en Santa Isabel tuve una epidemia de fiebre hemorrágica, y a ir a Junín, que me significaban 115 kilómetros, para mí me parecía que iba 600 kilómetros. Esa situación en la cual uno necesita resolver algo en el tiempo, esas distancias a mí se me hacían infinitas. ¿Te puedo seguir preguntando? Sí, cómo no. Ya hablamos ahora de tu nuevo desafío como representante de los vecinos de Pueblo Ester en el Consejo. Ya hablamos, ¿eh?
¿Sabés qué me llama la atención? Y ahora que sos médico, mira, yo tengo médicos dentro de la familia, ¿eh? Mira. Y me olvidé de preguntarle, siempre me olvido, y ahora me hiciste acordar. Cuando uno ve esas noticias, no, en Bahamas le pasó tal cosa, y si lo quieren poner en un hospital sale $10.000 la hora, y si lo quieren tocar, no, pero si lo tienen que llevar, acá sería distinto, bueno, no sé, me suena. Hay un... Es decir, yo no veo la entrada del centenario, por No, nombrarte uno que le digan, ¿y vos qué sos? De Bahamas. Ah, no, andá a Nassau a atenderte. No, acá se atiende el paciente, en el hospital de Vaperón, hasta teníamos, imagínate, muchos camioneros, gente, no, nadie preguntaba de dónde era. La semana pasada hubo un caso de una chica que creo que fue en Dominicana, que tuvo Sí. una fractura de pelvis importante. Exacto, sí. Obviamente los aviones sanitarios de acá son de cabotaje, o sea, no tienen la infraestructura como para hacer un vuelo de tan largo, pero todo dependía de lo económico, de lo que se podía hacer. Vi una nota con el padre que estaba realmente desesperado, muy angustiado, Sí, lo vi. que acá no pasa. Ese acuerdo de reciprocidad que se hizo la semana pasada con Bolivia no tendría que hacerse, tendría que ser espontáneo, ¿no es cierto? Yo creo que tendría que estar el derecho a la salud. Yo creo que tendría que estar dentro del marco del Mercosur. Exacto, el derecho a la salud es universal. Sí, y lo mismo el tema educativo, que para lo que es tu carrera es toda una crisis. Nadie se va a animar en televisión a decir, no, loco, que los negros quieren estudiar, vengan y paguen. Pero es lo que te dicen decir fuera de cámara. Sí. No nos engañemos. No. Después cada uno tendrá su postura. La última, respecto a esto, y ya entrando a tu función actual y la que se viene a partir de diciembre. También creemos, aquellos periodistas que nos encargamos en general del sur de Santa Fe, es decir, que no nos encargamos de Rosario, sino del resto de la zona, que la gran solución sanitaria para el sur santafesino pasa por el Hospital Nodal de acá del Regional Sur. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, totalmente. Ese hospital que pareciera que no se avanzaba, tuve la oportunidad de recorrerlo y realmente se iba a licitar en diciembre la última etapa y con un proyecto de inauguración para el 2020. Ese hospital va a ser el hospital más grande de toda Latinoamérica, con una proyección, una infraestructura. ¿Más grande de toda Latinoamérica? Sí. Ah, miércoles. En complejidad, en un montón. Voy a preguntarte sobre lo que dijiste vos. ¿Más grande que el ECA? Sí, absolutamente más grande que el ECA. ¿Por qué? Porque el ECA es o sea, más grande, no estoy hablando en dimensiones, sino en infraestructura, en tecnología. Sí. El ECA es un hospital de recepción fundamentalmente de agudos, de trauma, Claro. ¿no? Este va a ser, está hecho o pensado para atención multidisciplinaria, así que ojalá que el gobierno entrante lo pueda finalizar, porque eso ayudaría muchísimo a ciertas zonas, así como el hospital de Reconquista que tuvimos la semana pasada, que esa gente, que lo que te contaba de las distancias, ¿no? Sí. Bueno, esta sí, la última, la última medicina. ¿Es cierto que la gran cantidad de gente con resfríos o problemas respiratorios y demás de este invierno, que no fue tan crudo salvo en una semana, tuvo que ver mucho el estrés que vivimos en la diaria? Sí, totalmente. Yo lo veo en consultorio. Lo leí en una nota. Te lo iba a preguntar de entrada, pero no. Es que justamente la gente no la está pasando bien, o sea... ¿Eso qué significa? Obviamente estamos más débiles. Estamos inmunodeprimidos, todos inmunodeprimidos. Dale. No la pasamos bien, angustia, estrés. Yo le llamo el mini estrés. No el estrés que vos tenés un problema o tenés algo X. No, ese mini estrés que se va sumando diariamente produce que las personas estén más deprimidas, más angustiadas. Se ven mucho más ataques de pánico, mucha más hipertensión, muchas más enfermedades, cosas que yo creo que la emoción influye absolutamente en lo orgánico.